Una de ellas ha sido la interpretación de la rigidez, la interpretación de la posición de las piernas flexionadas y el achacar o atribuir a la posición de las piernas en la fosa el que los cadáveres o dos de los cadáveres se hubiesen destruido las partes blandas en la cabeza y en unas partes de la porción superior del tórax. Entonces, esto es importante y prestemos mucha atención en lo que sucede con la rigidez cadavérica. Cuando fallece una persona, lo primero que sucede no es la rigidez cadavérica, salvo que exista un fenómeno especial que se denomina espasmo cadavérico. Y esto es importante, verán por qué. Cuando una persona muere, lo primero que sucede es que se relaja la musculatura. Y cuando una persona muere, al relajarse la musculatura, hay una posición especial del cadáver. Y prestemos atención en una parte de la posición especial del cadáver. Por ejemplo, las manos. Las manos quedan semiflexionadas, salvo que haya algún obstáculo que impida esa semiflexión. Bien, si el cadáver estuviese, por ejemplo, en cuclillas, el cadáver, si la persona estuviese en cuclillas o con las piernas flexionadas, al relajarse se movilizaría. Luego se abre una tumba y se deposita el primer cadáver. Y el primer cadáver, según tengo entendido, porque claro, yo todavía no he logrado entender, y perdonen, y en este momento sigo sin entender en qué posición estaba ninguno de los tres cadáveres. No sé si estaban laterales, si estaban en decúbito supino, si estaban en decúbito prono, lo cual es elemental, es lo más elemental que se puede pedir a cualquier perito. Todavía no lo sé. Así que esto ya es una desgracia. Bien, da igual. Se deposita el cadáver en decúbito supino, en decúbito prono, en decúbito lateral, y ese cadáver queda estirado. Queda estirado, yo no sé si lo han cogido entre dos personas o entre una y lo ha tirado, no lo sé. Oye, pero qué casualidad que el segundo cadáver que se lance a la tumba queda con las piernas flexionadas y el tercer cadáver con las piernas flexionadas. ¿Por qué? ¿Había alguna irregularidad que hizo que se flexionasen esas piernas? Entonces, para mí, eso sí es un misterio. Pero es que ese misterio se acentúa mucho más cuando observamos la fotografía que obra en la página 72 de nuestro informe, con la fotografía 1.69. Esa mano, en esa fotografía, y digo esa mano, digo esa mano porque es la única que ha llegado a nuestro poder íntegra. Es que tiene, observes esa fotografía, es antinatural, y lo digo antinatural, para un fenómeno cadavérico normal. Vamos a ver, la víctima está maniatada las manos. Supongamos en esta posición, estaba hacia la espalda, en esta posición. Fijémonos en la posición de la mano maniatada. Bien, sucede el efecto de la relajación, se quedan relajados los músculos. Luego vamos a ver dos posibilidades. Se echa en la tumba. Fijémonos en las manos, avancemos los dedos en oposición o en enfrentamiento o en contacto uno con otro. Veamos la posición que quedan. Pero es que esa mano está en esta posición, los dedos pulgar, índice, anular, están en una posición de hiperextensión. Esto es totalmente anómalo, es antinatural para lo que sucede en un cadáver, que hay un fenómeno de relajación. Entonces ya tiene, desde el punto de vista científico, una enorme duda. ¿Qué ha pasado con esa mano? Y es la única mano que vemos. ¿Qué ha pasado con las otras? A nosotros no nos han llegado íntegras. Esa posición indica que hay algún obstáculo, que esa mano la ha obligado a flexionarse dorsalmente y a extenderse esos dedos. Lo que sea, no lo sé. Es demasiado forzamiento de esa posición para que se deba simplemente a una palada de tierra. Y si estaba en esa posición y luego así fue extraído los cadáveres, esa mano además tiene un aspecto, se ve perfectamente en la fotografía, de que se han iniciado fenómenos de momificación.
Luego eso quiere decir que ha fijado la posición que tenía la mano cuando fue a la tumba y la posición que tenía en la mano posteriormente cuando fue extraída. Es una posición, como decimos, antinatural y por lo tanto no nos concuerda con que esas víctimas, a pesar de que lo hemos dicho como una de las posibilidades en una reconstrucción, no concuerda mucho con que las víctimas estuviesen en el suelo totalmente extendidas, con las manos en la espalda, porque no tienen ningún objeto y es imposible que esa mano hubiese quedado así. O sea, ya tenemos ahí una primera anomalía. Y tenemos una primera anomalía por cuando, digamos, tenemos tres anomalías en ese mismo aspecto. La mano está momificada, es decir, bastante conservada, en una posición totalmente anómala, y la otra mano. ¿Por qué esa discrepancia entre una y otra mano al estar tan próximas? No nos concuerda ni cabe ninguna explicación para un simple enterramiento en ese lugar y que la mano quede de esa forma. Por otra parte, prestemos también atención a otro hecho. Hay una uña rota. Caramba, hay una uña rota, pero es que en otras manos han desaparecido las partes blandas de ellas. Es decir, que en esa mano no solamente se conserva la piel, sino que se conserva también la uña, y la uña está rota. ¿Es lo que quiere decir? Que se ha conservado, que esa mano ha tenido un proceso de conservación superior y anómalo en relación a la evolución de la putrefacción en el resto de los tejidos. También habría que meditar y reflexionar sobre ese aspecto. Y en cuanto a la posición genopectoral, vamos a ver, ¿qué pasa? Que al tirar o arrojar los cadáveres a la tumba han quedado de casualidad con las piernas flexionadas. Puede ser, pero a este perito ahora le viene un mar de dudas y de confusiones. ¿En qué posición estaban los cadáveres? Porque claro, si los cadáveres estaban de lado, esos dos cadáveres, podría caber que al azar o por casualidad las piernas hubiesen quedado flexionadas. Pero yo tengo entendido a lo largo del confuso relato de cómo estaban los cadáveres en la tumba, que una rodilla parece ser que se palpaba o asomaba. Hombre, si asomaba o se adivinaba una rodilla, es que no estaban lateral, es que estaban, por ejemplo, hacia arriba, en decúbito supino, y entonces con la relajación de la muerte, ¿qué pinta o qué hace esa pierna flexionada? Como ven sus señorías, hay un enorme mar de dudas por la cual no se puede admitir de ninguna forma que esa posición genupectoral sea una posición lógica con la que se añadiesen los cadáveres a la tumba, aunque lógicamente ante los aspectos del levantamiento de cadáveres habría que matizar bastante más. Claro, la justificación entonces es arbitraria y todo un montaje para hacer concordar las hipótesis de lo que pudo suponer, pero sin ningún fundamento científico. Entonces se dice, si están con las piernas flexionadas, si hay esa posición genopectoral, pues está claro, el cadáver se ha tenido que podrir más rápidamente en la cabeza y en la parte superior del tórax, y el tercer cadáver, como estaba extendido, no se ha podrido así. Bueno, simplemente basta tener una gran experiencia en estos aspectos para ver que sin necesidad de esa posición genopectoral, muchas veces la existencia simplemente de lesiones, de un gran número de lesiones en la cabeza, permite que se podra más fácilmente en esa posición. Pero es que claro, yo voy a hacer desde luego una transcripción de determinadas frases que yo le llamaría el anecdotario de la medicina legal, porque se dice los orificios de entrada y salida del disparo en la cabeza hace que se impida la circulación hacia las extremidades, hacia la circulación post-mortem. Bueno, pero vamos a ver, ¿qué tendrá que ver unos orificios en la cabeza para que se impida la circulación post-mortem en las extremidades? Eso no tiene absolutamente ningún sentido. Y está, como se está grabando todo, eso habrá dicho, no tiene ningún sentido ni ningún fundamento eso. Unos orificios de entrada y salida del disparo originan hemorragias en la cabeza. A veces la hemorragia es escaso porque la muerte es rápida. Si hay una circulación post-mortem, lógicamente no puede, sino que a través de esos orificios, horas después de la muerte, se produce salida de líquidos, porque precisamente esa circulación post-mortem hace que se impulsen esos fluidos a través de esos orificios. Pero claro, es una mínima
parte de los fluidos que circulan post-mortem por el cuerpo. No indica en absoluto que eso restrinja el que los fluidos vayan a las extremidades o otras partes del cuerpo. Por lo tanto, de ninguna forma tiene ningún fundamento el que la posición de las piernas flexionadas explique que no ha habido movilización de los cadáveres, ni explique el por qué unas partes se pudren más que otras. Otra de las consideraciones que se han hecho es que las livideces son importantes en un tiempo cercano a la muerte, pero que después en la putrefacción no vale este aspecto. Bueno, vamos a ver. Pensemos una cosa. Las livideces cadavéricas ya hemos dicho que son el depósito de la sangre y otros fluidos del cuerpo que por la acción de la gravedad se deposita en los sitios más declives. Ya hemos dicho que a veces hay lo que se denominan livideces antigravitatorias que van a otros sitios no declives del cuerpo, pero siempre, aunque existan esas livideces antigravitatorias, siempre hay las livideces dorsales. Bien, luego se ha empezado a hacer una disertación sobre los gases, sobre la putrefacción, la circulación post-morte. Muy bien. No olvidemos algo que es importante, que las livideces cadavéricas se fijan a la movilización del cadáver o a la presión. Se movilizan a la movilización del cadáver aproximadamente entre 12 y 15 horas después de la muerte. Y se movilizan a la movilización del cadáver, a la presión, aproximadamente entre 3 días, 2, 3, y en algunos casos hasta 5 días después de la muerte. Bien, eso se sabe que esas livideces están ahí fijas. Cuando suceden los fenómenos de la circulación post-mortem, esas livideces que están fijas, la parte fija que está manchando los tejidos, no se mueven, porque están tiñendo los tejidos. Lo que determina la circulación post-mortem son otros fluidos o parte de sangre que queda depositada en los vasos. ¿Eso qué quiere decir? Que siempre habrá las livideces cadavéricas y luego una especie de fluidos que estén circulando por la circulación post-mortem siempre y cuando sean empujados por la acción y la presión de los gases. Eso en el terreno práctico, en medicina legal, cuando un cadáver, aunque esté en avanzado estado de putrefacción, es examinado, aunque exista la circulación post-mortem y todas las transformaciones cromáticas de veteado venoso y etcétera, a pesar de todas las transformaciones cromáticas, acostumbramos a ver que además de eso, hay un color más intenso, más patente, en el lugar donde había livideces cadavéricas, a pesar de la putrefacción. El que exista putrefacción es compatible con no invalidar otros signos que son preciosos en medicina legal. No podemos nunca decir, como hay putrefacción, ya no nos vale esto, ni lo otro, ni lo demás allá. No, señor, hagamos caso a todos los signos, describamos todos los signos, interpretemos todos los signos y luego saquemos las consecuencias médico-legales, pero nunca a priori descartarlos, porque entonces, si los vamos descartando y nos quedamos sin nada, entonces nos faltarán, tendremos muchas lagunas para interpretar. Bien, en mi experiencia, las livideces cadavéricas las hemos encontrado en cadáveres en putrefacción y en avanzado estado de putrefacción. Por lo tanto, yo no puedo admitir que por el mero hecho de haber una putrefacción desaparezcan. Como por arte de magia, estas livideces cadavéricas que por otro lado ya hemos dicho que llega un momento al tercer o quinto día que están manchando, impregnando los tejidos. Y entonces, vamos a ver, es que las livideces cadavéricas a veces, si son escasas o tenues, no se pueden o difícilmente son distinguibles o se pueden ver a través de la piel. Nosotros sí hicimos la disección de la espalda, que no estaba hecha, y nosotros sí hicimos la disección de las extremidades, y uno de los objetos de esa autopsia de la espalda y de las extremidades, uno de los muchos objetos, además de ver minuciosamente las lesiones que no pudieran verse en el examen externo, es precisamente ver qué pasaba con las livideces cadavéricas. Las livideces cadavéricas no las vimos. Entonces, ya no solamente hay la ausencia de datos de livideces cadavéricas efectuados por los médicos forenses, sino que de verdad nosotros constatamos que no había livideces cadavéricas. Y esto tiene importancia porque ya hemos dicho el día anterior que es algo anómalo. Unas livideces cadavéricas, aunque sean escasas, se forman. Unas livideces cadavéricas no se ven, ¿por qué?
por una gran hemorragia. Ya en esto estoy de acuerdo con lo que se ha dicho por los médicos forenses, que bueno, que no ha habido una hemorragia tan excepcional como para que dar sangre a los cadáveres, por lo tanto tenía que haberse visto las livideces cadavéricas. El no verse las livideces cadavéricas puede ser, por una parte, porque ya desde luego había un escaso volumen circulante de sangre, y otros aspectos que influyen en que las livideces cadavéricas no se distingan bien es la movilización del cadáver en las primeras horas de la muerte. En el primer día de la muerte, las livideces se distribuyen en esas movilizaciones por diferentes partes del cuerpo, como puede ser el permanecer ese cadáver en agua o la movilización. Bien, se ha dicho entonces, al hilo de esto, que claro, el cadáver no pudo permanecer en el agua porque existen fenómenos de maceración. Correcto. Estoy de acuerdo, que hay fenómenos de maceración, con lo que no estoy de acuerdo que suceda en minutos. Caramba, si cada vez que uno se baña en el mar, a los minutos tiene la maceración, estaríamos apañados. Sí, se blanquean un poco las palmas de las manos, quedan un poquito arrugados, pero es mínimo, es tan mínimo que en unos minutos es luego cuando sale esa persona del agua o un cadáver es sacado del agua, con efectos de la deshidratación, esos mínimos aspectos ni se ven ni se notan, es decir, tienen que pasar horas, un número de horas que va a depender de la temperatura ambiental y bastantes horas para poder apreciar en un cadáver, luego en putrefacción, que existe esa maceración. Por lo tanto, la hipótesis, esto sí es hipótesis, de que ha podido permanecer esos cadáveres en agua no es aventurado. Tiene tanta posibilidad como cualquier otra, como de haber permanecido al aire, como dudo que haber sido enterrado desde el primer momento. Otro aspecto de interés es que a nosotros nos llamó mucho la atención que esos cadáveres estuviesen excesivamente, entre comillas, limpios. Sí, se dice que estaban muy sucios, claro que estaban sucios, si están rodeados de tierra, ¿cómo no van a estar sucios? Pero nos ha llamado poderosamente la atención las manchas que hay en la ropa. Las manchas que hay en la ropa no son muy concordantes con que se hubiesen manchado por la cantidad de lesiones que han tenido estas víctimas. Luego esta ropa, y además ya hemos visto determinados indicios de que fueron desnudadas. Bien, si la sangre hubiese manchado el cuerpo, si hubiese manchado el cuerpo en base de regueros y luego hubiese sido vestidas, es que esa sangre no se ha encontrado. No se ha encontrado porque no existía, no se ha encontrado porque no se ha fijado nadie en ellas, o que no existía. En principio no existe, porque no está descrita esa mancha de sangre. Si a unas personas se le producen heridas de cualquier naturaleza y sangran, esa sangre queda manchando la piel. Bueno, ¿y por qué no hay esa sangre en el cuerpo? No es ninguna tontería pensar que han sido lavadas o que han estado depositados en agua, por la razón que sea. La intencionalidad no la sabemos, para hacer desaparecer indicios o por la razón que sea. Luego, ahí tenemos una serie de argumentos que, en base a las lagunas, no en base a las dudas que tenemos, sino a las lagunas que tenemos de no haber estudiado determinados indicios, no podemos pronunciarnos con rotundidad sobre ellos, pero tampoco podemos descartarlo como hipótesis. Dennos las cabelleras de las víctimas. Analicemos los pelos que quedan en las cabelleras de las víctimas con profusión y detenimiento y veamos si en esos pelos hay o no, además de la tierra o restos procedentes de la fosa donde estuvieron, otros elementos que puedan darnos luz respecto a lo que pasó antes del enterramiento. Pero mientras no analicemos eso, no rechacemos hipótesis, no rechacemos ninguna teoría, porque todas pueden ser perfectamente válidas unas como otras. Bien, otro aspecto que se ha dicho es que y leo textualmente, para que hubiera doble enterramiento, habría que trasladarlas y depositarlas en la misma posición, porque si se hubiese cambiado la posición, se hubiese cambiado la evolución de la putrefacción. Bueno, pues no estoy de acuerdo con esto. ¿Cambiando la posición se cambia la evolución de la putrefacción? Bueno, y vamos a ver. Primero, muy bien, pudieron trasladarse en la misma posición. Bien. Y segundo, si ya en los cadáveres se habían iniciado
procesos en parte conservadores, no tenía por qué alterarse, por lo menos sustancialmente, y en un periodo de tiempo tan corto, esa evolución de la putrefacción. Otro aspecto que se ha dicho es en relación a las larvas. Se ha despreciado el número de larvas por escaso e insuficiente. Y también se me ha dicho que prueba de ello es que yo no había cogido larvas. Bueno, voy a aclarar una cosa que quede perfectamente claro. Es que nosotros no cogimos larvas porque no nos quedaron ni una. No porque no quisiéramos estudiarlas, porque estaban tan rotundamente ya... Sí, y eso sí reconozco que es algo que se hace después de hacer una autopsia. Después de hacer una autopsia, cualquier autopsia, después, no antes, se lavan los cadáveres, lógicamente. Pero ese lavado fue tan minucioso que no quedó ni una sola larva. Pero lo más curioso es que no quedó ni una sola larva, ni en el cadáver, ni en la ropa. Entonces yo digo una cosa, y es que es algo de perogrullo, vamos. Si dicen los médicos forenses que había larvas en la ropa, y dicen los médicos forenses que había larvas en el cuerpo, y cuando yo me llevé con la debida autorización y a plena luz la ropa a la cátedra no vi ni una larva, ¿qué pasa? ¿Que fueron valorando esas larvas? ¿Desaparecieron por arte de magia? No, porque la ropa había sido muy meticulosamente lavada. ¿Cómo van a desaparecer todas las larvas entonces? ¿Cómo va a estar esa ropa tan mojada, que estaba verdaderamente sin restos prácticamente de tierra? Es decir, esa ropa, eso de adecentada es un eufemismo. No ¿pero qué adecentada? Ha sido lavada hasta tal punto que han desaparecido todas las larvas que había en la ropa. Y esa es la razón, porque no encontramos ni una larva, ni en la ropa, ni en el cuerpo cuando hicimos las autopsias, por la que nosotros no estudiamos las larvas. Y otra cosa que se ha dicho, que para mí me hace gracia, que es que había tan pocas larvas que no merecía la pena o que es relevante. Vamos a ver. Se ha dicho, y estoy de acuerdo, que en invierno hay poca fauna. Hay un dicho muy popular, que el pueblo es muy sabio, y que vamos a trasladarlo aquí. Dice, para muestra vale un botón. Oh, qué precioso es eso a nuestro ejemplo. Si nosotros a una chaqueta nos falta un botón o a una camisa, basta ir a la mercería con un botón y nos dan otro igual que corresponde al resto de los botones. Cuando un insecto pone sus huevecitos y salen las larvas, no sale una larva de 2 milímetros, otro de 20 centímetros, otro de... No, son iguales. Aproximadamente iguales, aproximadamente. Puede haber determinadas variaciones. Entonces, hay pocas larvas, no las despreciemos, porque aunque haya pocas larvas, sus tamaños es lo que importa medir. Y esos tamaños son parecidos siempre y cuando sean de la misma puesta. Claro, siempre y cuando sean de la misma puesta, en el mismo momento y por el mismo insecto, son de iguales tamaños. Tenemos una, ¿qué le vamos a hacer? Desde luego no puede ser muy exacto, porque siempre se hacen unas medias aritméticas. Tenemos 5, 10, 20, no las despreciemos. Por lo tanto, por el número de larvas, no es suficiente argumento como para no realizar ese estudio. Y desde luego, si hay larvas, es porque algún insecto las ha puesto. Bien, pues ahora comienzan una serie de argumentos en el por qué esas larvas podían haber ido al cadáver. Se comienza, una de las disculpas para no analizar estas larvas es porque un roedor ha podido ser portador de estas larvas y contaminar. Bueno, pero eso es una mera fantasía. ¿Por qué saben que un roedor ha podido llevar esas larvas? ¿Y por qué lo más normal es lo contrario, que el roedor no haya llevado esas larvas? Pero supongamos que el roedor ha llevado esas larvas, supongámoslo. Pues ya tenemos que ese roedor era portador de unas larvas y nos está indicando una data, una fecha en que ese roedor ha depositado esas larvas. Luego nos está indicando algo, que es que cuando ese roedor, portador de las larvas, atravesó el cadáver o fue al cadáver, ese cadáver ya estaba allí. Puede ser útil, o sea que sí nos vale y sí es de una gran utilidad el estudio de las larvas. No soy tan partidario del estudio de los hongos y de otros gérmenes, porque eso sí confunde o podría llevar a determinadas arbitrarias interpretaciones, aunque no hay que despreciarlo. Y verán, en estos casos de la data de la muerte, cuanto más datos objetivos se disponga, tanto más precisaremos la data de la muerte. Solo tenemos la putrefacción, habrá errores en días o en semanas. Si tenemos además las larvas, se precisará más. Si tenemos además datos en relación a los hongos, a los gérmenes, se puede precisar cada vez más. El problema de la data de la muerte es uno de los problemas más difíciles de la medicina legal.
Y para resolverlo con la máxima precisión hay que recopilar cuantos más datos estén a disposición del científico, sin menospreciar ninguno, aunque en principio parezcan irrelevantes. Entonces, aquí tenemos dos aspectos diferentes: la data de la muerte y el enterramiento. La data de la muerte ya hemos dicho que es importante el estudio de la fauna cadavérica. Y si no, ¿qué otro método tenemos? Es que no hay otro método que la ciencia ponga a nuestra disposición en un cadáver en putrefacción, salvo la evolución de la putrefacción y la fauna cadavérica. Si no hay otros medios, tendremos que echar mano de los que tenemos. Y el otro problema es el de, ¿hay doble enterramiento? Yo decía que al referirme a doble enterramiento no me refiero al hecho físico de que primero se entierren los cadáveres en tierra, se desentierren y se vuelvan a enterrar en tierra. Yo creo muy improbable esto, bastante improbable. Yo más bien me inclino a que esos cadáveres han estado en algunas posiciones o en determinadas posiciones o han estado en determinados lugares o ha pasado algo con los cadáveres que han modificado algunos aspectos de los mismos, por ejemplo, el que he dicho de las livideces cadavéricas. Y como no quiero adentrarme en el terreno de la fantasía ni de la hipótesis, sino de la realidad, es muy sencillo. Den al científico que sea, no lo pido para mí, al científico que sea, los elementos necesarios para resolver este crucigrama, que son, muy sencillo, toda la tierra que ha caído de la ropa. Ahí nos encontramos con un gran enigma. La ropa fue lavada y poco vamos a encontrar. Pues la ropa, toda la tierra que se ha desprendido de la moqueta, todo el cuero cabelludo de las víctimas. Bien, pues cuando son las 12 de la mañana, 17 minutos, conectamos con nuestros compañeros de Onda Media para que Miguel Ángel Saiz, y desde la Audiencia de Valencia, nos cuente a todos, nos haga un resumen de lo que está sucediendo a lo largo de esta mañana en esa sección segunda de la Audiencia de Valencia. Permanencia de los cadáveres, pero mientras, tan válida es una hipótesis como la otra. En base, o como disculpa, de que no ha habido doble enterramiento, pero necesariamente, estadísticamente, en la edad adulta, y que normalmente hay una evolución progresiva, o sea, en los actos de sadismo, una persona que sea sádica no comienza con actos de sadismo mayor, comienza con los azotes, con los pellizcos. Luego eso también puede ser una gran orientación en orden a la investigación. Si tenemos en cuenta que hay una evolución y que una persona que comete los actos que reflejan estas víctimas demuestran pues una especie de peculiaridades psíquicas o connotaciones importantes, es por lo que decíamos que no era aventurado decir que se trata de una persona de determinada edad. También hay una especie de alusiones que se han hecho al mendigo y a Jack el Destripador. Hombre, ya el Destripador no vamos a hablar de ello porque no sabemos ni siquiera quién era. Y al mendigo, piénsese en el mendigo que se ha hecho referencia. ¿Qué edad tenía? No tenía 20, ni 30, ni 40 años. Tenía más edad. Y yo no sé si era sádico o no, porque yo no he efectuado el informe psíquico-psiquiátrico, pero no se trata de ningún jovencito. Posiblemente tendría, tampoco sé la edad, pero posiblemente tendría más de 50 años.